bueno, ver a ustedes que asisten, deja ver el apoyo que se tiene en la iniciativa de nuestra corporación USACH. Eh, en nuestro empeño de estar al servicio del desarrollo de las personas y las del grupo. Y la corporación le ha dado curso a un programa muy educativo para tener más y mejores elementos de análisis para este proceso constituyente. El tema de hoy responde a la participación que se merecen los pueblos originarios en esta nueva constitución. Y para ello nos va a acompañar quien es activista de los pueblos originarios, profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, vicepresidenta del Senado Universitario de la misma universidad, Verónica Figueroa Huencho. Encantada, Verónica, muy agradecida de su presencia. Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Mari Compulamien, Mari Compuché, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por reflexionar en torno a este tema, que como muy bien decía Marcela, yo creo que durante las últimas décadas ha ido adquiriendo una gran notoriedad. Y esa notoriedad también ha ido acompañada del desafío del diálogo intercultural, que es complejo, porque por lo general somos los pueblos indígenas quienes nos hemos formado en la sociedad chilena, quienes hemos aprendido la lengua, ha sido de hecho nuestra lengua, sobre todo aquellas generaciones que hemos crecido en la guardia, ¿no? Que hemos crecido en las ciudades, y por lo tanto hay quizás un mayor conocimiento de parte nuestra de cuáles han sido las reglas del juego para esta convivencia, y menos, ¿no? Respecto de esta nación chilena, con todas sus diversidades y particularidades respecto de los pueblos indígenas. Y vemos que hoy día, cuando estamos en esta discusión en torno a una nueva constitución, que por primera vez se va a discutir de manera participativa, que va a ser paritaria, ¿no? Las mujeres por primera vez también vamos a discutir sobre temas tan importantes como las reglas del juego, ¿no? Las reglas de la gobernanza, por cierto, ¿no? Los pueblos indígenas. Y en este camino, en esta discusión, hemos visto cómo han emergido una serie no sé si emergido, estaban latentes, ¿verdad? Volvieron a salir una serie de estereotipos, de prejuicios, de desconocimientos, sobre todo porque los pueblos indígenas en estas últimas décadas hemos ido avanzando en reconocimiento de derechos en el plano internacional, ¿no? Los movimientos indígenas latinoamericanos también han generado propuestas muy potentes de convivencia, y han avanzado en esa, por la vía institucional, ¿no? A través de las constituciones, a través de los marcos normativos, pero eso no ha ocurrido en Chile, ¿no? En Chile hemos ido a un paso demasiado lento. Entonces, este proceso de discusión nos pilla en un momento complejo de comprender de alguna manera desde las lógicas occidentales y de estos conceptos que se han construido desde la perspectiva occidental, como la democracia, la representación, la participación política, cómo de alguna manera ese relato tensiona las formas y mecanismos de participación de los pueblos indígenas hoy día, ¿no? Y vemos que no solamente un tema en Chile, uno puede ver a nivel global que hoy día se está discutiendo un poco las crisis de la representación y las crisis de la democracia. Y uno de los temas que surge en la crisis de la democracia es cómo la propia institucionalidad no logra adecuarse a los cambios de la sociedad. Ya no son sociedades homogéneas, son sociedades diversas, son sociedades donde actores que históricamente fuimos excluidos, fuimos excluidas, hoy día buscamos un espacio de participación, pero nos damos cuenta de que no está preparada la democracia para ello, las reglas del juego no están preparadas. Y por lo tanto, el caso de Chile creo yo que es bien interesante, tanto en la práctica, digamos, para ir mirando y tratando de abordar estas discusiones, pero también para ir estudiando lo que significa este rol que los pueblos indígenas queremos tener hoy día, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento bien interesante, y que también voy a enmarcar un poco mi presentación en la coyuntura, ¿no? Nuevamente una coyuntura compleja para los territorios, una coyuntura donde las demandas legítimas de los territorios, sobre todo por la restitución del territorio ancestral,
por avanzar hacia el control territorial, nuevamente encuentra desde la perspectiva del Poder Ejecutivo principalmente, políticas, ¿no? Políticas de militarización, políticas de retroceder en el reconocimiento de derechos, de normas que no se adecúan al reconocimiento de los derechos humanos, así lo ha establecido incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿se acuerdan con el caso de los loncos? Y de hecho hace un par de años instó al Estado de Chile y de alguna manera le dio un tirón de orejas también, en el sentido de que debía adecuar las normativas. Y la ley 18.314, si no me engaña la memoria, la ley antiterrorista, denominada ley antiterrorista, es una ley que en particular, ¿no?, la Corte Interamericana llamaba a adecuarla a un marco de derechos humanos. Entonces, Chile, digamos, estamos en un momento bien complejo también, de representación, de legitimidad institucional, de participación, ¿no? Y sobre todo de una ciudadanía que hoy día quiere participar, quiere estar activa, quiere tener voz y no siente que están los canales de representación, y quizás eso también ha definido que seamos, ¿no?, los pueblos indígenas con todo nuestro simbolismo también detrás, con la potencia de estos símbolos, ¿no?, de nuestras lenguas, nuestras banderas, nuestras propuestas, incluso esta propia postura de resistencia, se convierta en diría yo, en un sello, ¿no?, de lo que está ocurriendo, del movimiento social, y que sin duda va a acompañar todo el proceso de discusión constitucional este año, ¿no? Entonces, muchas cosas, ¿no? Como si no tuviéramos temas, muchos temas, y los pueblos indígenas queremos que se nos mire desde una perspectiva transversal, no como un acápite, como un par de artículos dentro de la discusión constitucional, sino que queremos discutir una constitución desde una perspectiva diferente, ¿no?, desde la perspectiva de la plurinacionalidad y de la interculturalidad, que son algunos conceptos que voy a comentar en mi presentación. Entonces, les voy a compartir una presentación más que nada para ir tratando de articular un relato, diría yo, un relato que nos permita ir ordenando cuáles son los temas más importantes. Por cierto, aquí yo le pido a Marcela cualquier interrupción, pregunta, súper bienvenida si surge algún tema y quieren que me detenga quizás en él. Entonces, la presentación la divido en tres grandes ejes. Entregar algunos elementos, creo yo, muy importante situar el por qué es complejo hablar de los pueblos indígenas, y esto supone comprender que hay múltiples circunstancias, hechos, la propia historia, el rol del Estado, cómo se construye la conceptualización y la idea, el imaginario de la nación chilena. Todos estos elementos tienen algo que decir respecto del rol de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, llegamos a este momento por una serie de circunstancias que me gustaría poder explicar, porque también permiten situar y reducir un poco estos estereotipos, desconocimiento, prejuicio. En segundo lugar, los grandes conceptos claves que han emergido este fin de semana pasado, rememorando de alguna manera el Parlamento de Coscós, las y los constituyentes que van a competir por los escaños reservados indígenas mapuche se reunieron a parlamentar, se reunieron a plantear temáticas que son relevantes, y ahí emergen estos conceptos claves, ¿no? ¿Qué significa la representación? ¿Cómo se puede entender hoy día un Estado que avanza al reconocimiento de las naciones, que habitamos un determinado territorio, romper con la lógica del Estado-nación? ¿Cómo los pueblos indígenas podemos ejercer nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía, ¿no?, fundamentales para poder respetar no solamente las formas, ¿no?, de vida propias de cada pueblo, sino también para poner a Chile a la altura del marco internacional de derechos, que ahí estamos con una brecha bien importante. ¿Y cuáles podrían ser quizás las principales propuestas para esta Constitución, ¿no? ¿Cómo podrían estos elementos verse reflejados en la discusión de la Constitución, en el entendido, como señalé antes, que estamos hablando de mirar toda la Constitución con nuevos lentes, ¿no? Cuando hablamos de una Constitución con perspectiva de género, estamos diciendo que toda la Constitución debe estar muy bien armadita para no atentar contra esa equidad, contra esa igualdad a la que se quiere avanzar. Lo mismo con los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuáles son los lentes que tenemos que mirar al momento de definir
cada uno de los acápites de la Constitución, ¿no? Desde las bases de la institucionalidad, cuando se hable de la nacionalidad, cuando se hable de la ciudadanía, cuando se hable de los derechos y deberes fundamentales, del gobierno, del Congreso, tiene que tener una mirada transversal desde la lógica plurinacional, decimos nosotros, ¿no? Y cuando hablamos, por lo tanto, para poder situar dónde estamos hoy día en este debate, en términos de algunos antecedentes importantes, creo que si bien este rompecabezas es sencillo, ¿no? Pareciera aquí con las formas, hablar de pueblos indígenas dentro de una lógica de lo que está ocurriendo en Chile, de lo que está ocurriendo en el mundo también. Yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos también a salir un poco de esta lógica tan localizada y mirar a Chile de una perspectiva global, ¿no? Y de lo que está pasando en el mundo, y como decía, en estas crisis también de representación global. Entonces, hablar de pueblos indígenas supone no entenderlos como un elemento separado de la construcción de sociedad o la reconstrucción incluso que hoy día estamos teniendo adelante, sino más bien como parte de una pieza que tiene que encajar en igualdad de condiciones con otras. Pero también es importante entender que las interrelaciones entre todos los elementos que inciden, influyen, afectan a los pueblos indígenas son de difícil trazabilidad, ¿no? Es difícil el poder mirarla desde una perspectiva sistémica, ¿no? Para poder entender qué pieza, en qué lugar debería ir, porque desde una perspectiva sistémica, el momento de afectar, impactar en una parte de estos acuerdos, de esta sociedad, estamos generando cambios en el todo, ¿cierto? Entonces, un cambio en la Constitución va a generar un cambio sistémico, ¿no? A las normas, a las leyes, a la representación, a la participación, ¿no? A la institucionalidad, pero también cultural. Y eso es muy importante porque se ha ido creando también, ¿no? Cuando hablamos hoy día de los problemas que afectan a la sociedad chilena, los problemas del individualismo, los problemas de la competencia, ¿no? Los problemas de que nos falta quizás esta mirada mucho más comunitaria. La pandemia, de hecho, la hemos vivido de una manera incluso solitaria, ¿cierto? No han habido políticas, perspectivas que miren al individuo, a la individua como parte de un todo, ¿no? Parte de un conjunto, de una comunidad, de una sociedad, y por lo tanto aquí estamos hablando entonces también de elementos complejos que se van cruzando. Y por lo tanto eso también es importante entender, ¿no? Porque nadie tiene la receta de la solución. Si yo la tuviera, no estaría aquí. Yo creo que estaría en este momento, no sé, ¿no? En Marte, con el Perseverance, abriendo nuevos mundos, pero no, son complejos, nadie tiene la respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando mucho? Aportar elementos para ir debatiendo e ir intentando resolver este puzzle, y esa es mi aspiración de alguna manera, ¿no? El contribuir a esa discusión y ese debate. Si miramos, por lo tanto, la relación de los pueblos indígenas en el caso, en términos generales, lo que ha sido la construcción, ¿no? de esta idea de Latinoamérica, de la construcción de los estados latinoamericanos, es muy, para nosotros, sobre todo que además hemos estudiado la historia desde una perspectiva absolutamente eurocéntrica, ¿cierto? Es como la historia nace con Europa. Es como si en América, ¿no? En todo este vasto territorio, no hubiera existido culturas, naciones, pueblos, conocimientos, intercambios, modelos económicos, ¿no? La historia nace con Europa. Y por lo tanto son los lentes europeos los que han servido para mirar los procesos de la historia. Y así nos la han enseñado también, ¿no? En los colegios replicamos estas miradas y por lo tanto han estado ausentes las miradas afrodescendientes, afroamericanas, las miradas de los pueblos indígenas y otras diversidades, ¿no? Que con los últimos años también han ido emergiendo, la mirada de las mujeres, ¿cierto? Del género, hemos estado ausentes y por lo tanto se ha construido un relato, ¿no? Desde una perspectiva patriarcal, blanca, europea, que ha ido generando un patrón de pensamiento, un patrón de convivencia y un patrón de generación de conocimiento también, ¿cierto? Y por lo tanto, la Revolución Francesa como un hito para los estados latinoamericanos se convierte en una fuente de inspiración, ¿no? En una forma de comprender qué es lo que buscaban los estados para romper con estas monarquías despóticas, ¿verdad? Cómo los estados podían sustentarse en el derecho
y cómo esa soberanía recaía en el pueblo, y esa soberanía que recaía en el pueblo, esa capacidad de decidir, ¿no? Se delegaba en estas autoridades a las que se les ponían limitantes, ¿no? Ciertas cortapisas para que no actuaran en beneficio propio, sino en beneficio del bien común, del entendido bien común. Y claro, para ello, para poder ordenar ese discurso, de alguna manera gestionar la diversidad era compleja. Y emergen también, por lo tanto, estas ideas de estados para una nación, ¿no? En el entendido de que dentro de los territorios lo que encontrábamos eran grupos, ¿no? Humanos, colectivos humanos, con aspiraciones más o menos iguales, ¿no? Una misma lengua, una misma historia, una misma aspiración futura, capaces incluso de racionalizar qué es lo que entendían por bien común y qué es lo que buscaban con el bien común, ¿no? Entonces hay una construcción primaria de un ideal de república, de un ideal de Estado para una nación bajo estos ideales republicanos, bajo los ideales de esta nación homogénea, formada por ciudadanos igualmente homogéneos. Y no solamente homogéneos, sino que además ciudadanos que aspiran, ¿no?, a su máximo desarrollo, a su máximo bienestar, y por lo tanto es el individuo, es la unidad individual, ¿no?, la que sirve para el desarrollo de alguna manera del derecho y de la institucionalidad, resguardar esos derechos, ¿verdad?, a nivel individual, en términos económicos, incluso también el patrimonio, ¿verdad?, la posibilidad de emprender, todo a nivel del individuo. Y por lo tanto hay una construcción de un Estado sustentada en una lógica individual, en una lógica europea propia de los ideales de la Revolución Francesa, pero también acompañada de una idea de esta igualdad, de esta homogeneidad, muy propia también de las élites intelectuales de la época, ¿no? Propias de la Ilustración y post-Ilustración, ¿no? Donde también no solamente se va homogeneizando, expandiendo poco a poco una forma de organizar los estados y la convivencia al interior de los estados, sino que también se va homogeneizando una forma de mirar el mundo, de entender el mundo, de la relación con el mundo propia de la racionalidad, ¿sí? De perspectivas cartesianas, racionales, ¿sí? Donde se sitúa la razón por sobre, ¿no?, otros valores, y por lo tanto es la razón y el uso de la razón lo que nos va a llevar, ¿no?, al desarrollo, al conocimiento, a la prosperidad, a la riqueza incluso de las naciones. Es la racionalidad en su máxima expresión, que luego esa racionalidad entendida, ¿verdad?, como este conjunto de valores que de alguna manera se intenta, ¿verdad?, traspasar a ser más racionales incluso, ¿no?, las propias religiones, y por lo tanto cómo se pueden explicar los fenómenos, ¿no?, a través de un método científico, y cómo encuentra un correlato también en la forma en la que los estados se deben soportar. Entonces, toda la institucionalidad pública se construye en base a modelos racionalistas, y no es, por lo tanto, baladí que haya sido el modelo weberiano, ¿no?, un modelo jerarquizado, neutral, con esta aspiración, el que también se haya expandido, ¿no?, que ha sido el que mejor ha representado los ideales de este Estado-nación occidental. Y por lo tanto, todos estos elementos se conjugan para que al momento de pensar la nación y quiénes van a formar parte de una nación, se entienda que hay un ideal al que se quiere aspirar, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la brecha que hay que recorrer, el camino que hay que recorrer para llegar a ese ideal? Y los pueblos indígenas no estuvimos dentro de esa concepción ideal de nación, sino que más bien fuimos subalternizados. Fuimos entendidos como, ¿no?, seres salvajes, sin cultura, sin conocimiento, ¿verdad? Donde nuestras formas de vida, nuestra cosmovisión, no era posible explicarla desde el método científico, no eran racional, y por lo tanto, en esa lógica jerárquica, la única solución posible era sumarnos de manera forzada a un proceso civilizatorio y de construcción de nación. Y la nación chilena, ¿no?, al igual que el resto de las naciones latinoamericanas, siguió un poco ese camino, ¿no? Fuimos forzados a través de esta institucionalidad del Estado pensada desde las élites criollas, formadas, ¿no?,
a través de, o con intercambio de ideas también, ¿no? Con estas élites europeas, las que fueron conformando esos ideales, ¿no? De convivencia y las reglas del juego. Por lo tanto, de manera muy temprana, ¿no? No solamente con esta denominada, con la colonia, ¿no? Como un momento histórico en el que se establece un patrón, ¿no? De explotación de las colonias y se les da un lugar en la jerarquía, ¿verdad? En lo más bajo de una jerarquía a los pueblos indígenas y, por cierto, a los esclavos, a las y los esclavos, los pueblos afrodescendientes, hoy día negada su participación por este Estado. A ese nivel llegamos, ¿verdad? Pueblos afrodescendientes reconocidos legalmente, pero el Estado no les da el estatus para participar en una discusión de una constitución. Entonces, es un Estado que sigue siendo colonialista, que mantiene una estructura que ha tenido mucho tiempo para madurar, para instalarse. Y si pensamos, ¿no? A propósito de este conversatorio y del lugar, ¿no? Desde las universidades han sido las universidades, ¿no? Dispositivos institucionales que también han contribuido a fortalecer estos ideales de nación. Hasta ahora está surgiendo quizás estos cuestionamientos, pero la historia la aprendimos desde esta perspectiva, ¿no? Es más, en nuestras universidades, en el caso de la Universidad de Chile, con historiadores negacionistas de los pueblos indígenas, ¿no? Reconocidos incluso, premiados a nivel nacional, y sin embargo, con una lógica de odio, ¿no? Hacia los pueblos indígenas, formando a las élites de este país, que son las que acceden a la educación. Y por eso, ¿no? Que no llama la atención que hoy día haya tanto desconocimiento en torno a los pueblos indígenas, porque no solamente en los colegios es pobre el abordaje, no solamente en los colegios es sesgado ese abordaje, a los niños y niñas no se les enseñan autores, autoras indígenas, mujeres, ¿verdad? O derechos cuando se habla de educación, bueno, hoy día ni siquiera de educación cívica, pero cuando se habla, ¿no? De estos temas, qué significan los pueblos indígenas, ¿no? En la democracia, al momento de votar, al momento de tener representación, etc. Entonces, nos encuentra, como decía, en un momento, en un desarrollo de la historia que ha sido complejo para nosotros como en cuanto pueblo, ¿no? Tanto es así, yo siempre muestro estas fotografías porque creo que también impacta, ¿no? Tanto es así que fuimos objetos, hemos sido objetos, ¿no? A disposición del conocimiento occidental, a disposición de proyectos civilizatorios, ¿no? Recordemos que durante todo el siglo, del siglo XIX y siglo XX, gran parte de la intelectualidad latinoamericana hablaba, ¿no? De los salvajes, de los indios, y aquí estamos, ¿no? Esta imagen de esta niña de 2 años y medio del pueblo Cahuéscar, ¿no? Que murió poco tiempo después de tomar esta fotografía, raptada, llevada en condiciones infrahumanas a ser expuestas, ¿no? Como parte de los zoológicos humanos, en el caso del pueblo mapuche aquí, ¿no? En los jardines de aclimatación en París, ¿no? En Alemania, y esa es la historia, y esa es nuestra historia, y esa es la historia de las sociedades, que tenemos que mirarlas también, porque cuando hoy día se habla de, nuevos acuerdos, diálogos, hay que hacerse cargo de muchas cosas. Y hay que hacerse cargo de muchos dolores, dolores que están muy presentes todavía, ¿no? Dentro del pueblo mapuche, sobre todo en el caso de lo que hoy día es Argentina, ¿verdad? En el Mapu, el propio pueblo Cahuéscar, han iniciado, ¿no? Batallas importantes y le piden al Estado que les represente para poder restituir restos de sus ancestros, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, siendo expuestos no categorizados, etiquetados en museos. Entonces, es una historia dolorosa, es una historia compleja, ¿no? Que emerge y que esos dolores están ahí porque tampoco los estados, en el caso del Estado de Chile, han sido con perdones bien simbólicos de parte del Estado, ¿no? Más que con temas que generen cambios sustantivos. Y claro, el Estado de Chile, dentro de esta lógica colonialista, a poco andar, ha ido establecido, ¿no? Aquí, muy breve, muy sintético, distintas leyes. Se ha valido de la institucionalidad del Estado, ¿no? Y eso es importante porque cuando hablamos del Estado y la discusión que estamos teniendo hoy día, no es solamente si queremos más o menos Estado, es qué Estado queremos.
Y lo que los pueblos indígenas entendemos es que no queremos un Estado colonial, porque más Estado, y si sigue siendo un Estado colonial como el que tenemos en Chile, no van a haber avances, ¿no? Y así un Estado colonialista, el que ha establecido y ha jugado con sus propias reglas del juego, de representación, ¿no? A través de leyes, a través de políticas públicas, las que ha ido presionando digamos, por esta asimilación forzada de los pueblos indígenas, ¿no? En 1813 hay un reglamento a favor de los ciudadanos indios que parte, a mí me gusta siempre mirar esta parte, cómo parte, ¿no? Dice este reglamento publicado en julio de 1813. Deseando el gobierno, dice, hacer efectivos los ardientes conatos con que proclama la fraternidad, igualdad y prosperidad de los indios, y teniendo una constante experiencia de la miseria, inercia, incivilidad, falta de moral y educación en la que viven abandonados en los campos con el supuesto nombre de pueblos. ¿Ah? La discusión de pueblos, de nación, no es un tema de ahora, ¿no? No es un tema que emerja, es un tema de siempre, en el caso de la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche en particular, la idea de la nación mapuche, ¿no? La idea de entendernos como colectivos, grupos humanos que no solo compartimos lengua, historia, cultura, sino que tenemos la capacidad de darnos una representación política. A lo mejor no es la representación política que espera el mundo occidental. En esta lógica de la jerarquía, un actor, ¿no? Un representante o una representante con quien dialogue de igual a igual. Eso no existe en el mundo indígena, no existe en el mundo mapuche. Múltiples voces territoriales, múltiples formas de legitimar esa autoridad. Entonces, lo que estamos hablando es que este Estado colonialista, claro, busca una relación igualmente en sus reglas del juego, siempre lo ha hecho, y por lo tanto ha ido desconociendo estas autoridades, ¿verdad?, que están en los territorios. 1825, muy importante, por cierto, el Parlamento de Tapigüe, ¿verdad? Un instrumento, estamos pronto a su aniversario, que sería interesante ver, discutir esta constitución mirando el Parlamento y cómo el Estado de Chile en algún momento pensó en la paz, pensó en una lógica de relación soberana con el pueblo mapuche, ¿no? Y estableció reglas de interrelación, de defensa mutua, ¿no? Y de soberanía para el pueblo mapuche que a poco andar, ¿no? Sabemos que este Estado más bien, sobre todo desde la lógica del control del territorio, ¿no? Para los estados, el control territorial es muy importante, comienza más bien una avanzada, ¿no? Para hacerse del control de territorios a los que hacía poco tiempo les había dado una soberanía. Y empieza a promover, por lo tanto, una serie de leyes para favorecer la instalación en territorios indígenas, en territorio mapuche, de colonos principalmente europeos, ¿no? Uno podría pensar, claro, bajo la lógica de la idea del esfuerzo, del trabajo propio también, ¿no? De esta ética protestante, ¿no? De la que hablaba Weber, bueno, promover gente que trabaje la tierra, que la produzca, versus estas personas, ¿no? Que en función de los ciclos de la tierra, en función de la relación, de su cosmovisión, no la hacen explotar, no la hacen trabajar, no produce, ¿no? Y por lo tanto era cómo convertir este territorio del Gualmapu, en este caso del Gulumapu, del territorio en Chile, en el granero también de Chile, ¿no? Y por lo tanto ir generando una avanzada de privatización de la tierra, de explotación de la tierra, promoviendo la colonización, luego entregando títulos, ¿cierto? Comenzando con estas leyes que buscaban reducir, recordemos que el territorio mapuche era vasto, pero no había una forma, un mecanismo formal desde la perspectiva occidental de poder defender esa titularidad, porque no existía esa titularidad en el mundo indígena, más bien se basaba en relaciones, ¿no?, consuetudinarias, pero no en la lógica de un papel que formalizara. Por lo tanto, una estrategia bien interesante del Estado es formalizar, y al momento de formalizar sabemos que hay una reducción, porque ese territorio ancestral ahora debe ser dividido para ser compartido
con estos colonos, ¿no? Con estos latifundistas, que fueron en muchos casos haciéndose de la tierra de manera fraudulenta, ¿no? Luego una invasión propiamente, ¿no?, del territorio mapuche, esto que se ha denominado la pacificación, ¿no?, de la Araucanía, continuando con la formalización nuevamente de la tenencia de las tierras a través de los títulos de merced, que son los que hoy día, ¿no?, las comunidades utilizan como un mecanismo para poder representar frente al Estado esa titularidad, pero que sabemos no siempre, digamos, son títulos muy antiguos por lo que podemos ver, entonces no siempre se han mantenido en buenas condiciones, están en manos de las comunidades, se hace difícil la relación con el Estado basada en un papel, ¿no? Que muchas veces difíciles de, y que el propio Estado en su burocracia tampoco ha actualizado, ¿no? El tema de cuán rigurosa es la información respecto de los títulos de merced y de las tierras indígenas, ¿no? Blanqueamientos de títulos, cómo busca nuevamente el Estado, ¿verdad?, formalizar la tenencia de la tierra, entregando títulos, formalizando, y aquí empiezan las contraposiciones que hoy día emergen a propósito de las demandas de las comunidades por territorio ancestral, porque se superponen al momento de blanquear estos títulos, ¿no?, tierras obtenidas de manera fraudulenta y que pertenecían a los pueblos indígenas, incluso se cruzan muchas veces con los propios títulos de merced. Entonces, emerge, por cierto, aquí hay focos de conflicto que ya tienen larga data, ¿no?, que no son de ahora. En 1974, a través del decreto ley 701, ¿no?, que buscaba incentivar principalmente la instalación de forestales en territorio mapuche, ¿no?, entregando bonificaciones a las plantaciones de pinos, de eucaliptus, ¿no?, y que hoy día ha generado ¿no?, el degradar la tierra, terminar con los bosques, ¿no?, con la flora, la fauna autóctona, ¿no?, y promover estos cultivos de rápida salida y el monocultivo como una estrategia muy cortoplacista que estamos viendo hoy día a propósito del cambio climático, como Chile tiene que ponerse al día, o al menos, no sé, mitigar, ¿no?, los efectos. Y leyes, por cierto, no de división de comunidades que han ido poniendo de alguna manera un coto, un cerco a las comunidades indígenas, al pueblo indígena en cuanto nación, y obviamente todo esto ha ido generando estos puntos, ¿no?, de conflicto en la actualidad. Claramente, si miramos de manera sistémica, si ampliamos, claro, todo esto, este desarrollo de la institucionalidad y de las políticas en el caso de Chile, se han dado sin ningún tipo de reconocimiento en la Constitución. Nunca hemos estado, sería la primera vez que estaríamos mencionados en la Carta Magna, ¿no?, en este gran acuerdo político. En 1822, una constitución que además tuvo muy poca vida, se hablaba de los pueblos indígenas, pero dándole al Congreso, ¿no?, el rol de cuidar de la civilización de los indios, ¿no?, un rol tutelado, ese era el que le daba la Constitución. Y por lo tanto sin un reconocimiento constitucional, y por otra parte, con una ley que hoy día muestra también gran parte de estas debilidades, ¿no?, una ley que nace como un gran acuerdo, con múltiples aspiraciones para los pueblos indígenas, ¿no?, en 1993 cuando se promulga la ley 19.253, pero que no avanzó en los temas sustantivos medulares, ¿no? Es una ley que todavía habla de etnias para darnos un estatus jurídico menor al de nación o al de pueblo. Es una ley que es muy limitada en su definición de la tierra y la tenencia de la tierra y el rol que le cabe al Estado respecto de la tierra. Me voy a referir a este punto en particular a propósito de la coyuntura, porque me parece muy importante, y se relaciona también con una institucionalidad limitada, una corporación de desarrollo indígena que no tiene atribuciones políticas, pero que además gestiona un fondo de tierras y agua, principalmente destinado a resolver litigios por la vía del mercado, por la vía de la compra de tierras, litigios que las comunidades han planteado a la institucionalidad. Entonces, aquí hay un elemento bien interesante, y es que la CONADI, ¿no?, el Fondo de Tierras y Aguas, cómo está pensado el mecanismo de resolución de conflicto, genera muchos cuellos de botella. La capacidad que tiene CONADI
de recibir solicitudes, procesarlas y llegar a buen puerto es muy limitada anualmente. Y claro, lo que podemos ver es que cuando se crea la CONADI y hay una aspiración de alguna manera de lo que va a venir a resolver, a poco andar surgen, ¿no?, los grandes cuellos de botella, sobre todo, que los podemos ver con fuerza en el gobierno el gobierno de Eduardo Frei, ¿no?, con políticas que buscan, sobre todo, incentivar la inversión privada y pública en infraestructura, muchas de ellas, ¿no?, en territorios indígenas. Y aquí, claro, da para otra charla cómo la ley indígena colisiona con otras leyes, ¿no?, la ley medioambiental y otras normativas, ¿no?, que van generando que la CONADI vaya perdiendo capacidad de actuación, ¿no? Ya era limitada, pero se ha ido demostrando además, ¿no?, esas limitaciones porque colisiona de manera permanente con otras leyes, ¿no?, de igual categoría. Y las tierras es el gran elemento hoy día, lo hemos visto, sobre todo en estas últimas semanas, desgraciadamente, cuando nuevamente, ¿no?, el gobierno habla de militarizar, de avanzar, ¿no?, en reforzar la institucionalidad del orden y la seguridad interior del Estado, carabineros, policía e investigaciones, pero también incluso habla, ¿no?, del ejército, desde el Ministerio de Defensa, ¿no?, cómo se piensa en resolver los temas que emergen tan complejos. Primero, si miramos esta temática que emerge hoy día en esta coyuntura, tiene una larga data, ¿no? Tratamos de resumirla un poco con estos elementos que presenté, pero también tiene que ver con esta lógica, esta colisión entre territorio y tierras, ¿no? Para la lógica occidental y la lógica de la ley 19.253 y como está definida la normativa chilena, es la tierra la unidad de defensa, ¿no? Y la tierra como parte de la propiedad individual, pero también sobre el cual yo ejerzo, ¿no?, la tierra entendida como un recurso a producir, a explotar. Pero para los pueblos indígenas y para el pueblo mapuche, hablamos de un territorio, entendido como un conjunto de elementos que están en equilibrio y donde las personas, ¿no?, que habitamos los territorios no tenemos un rol jerárquico de control sobre ellos, sino de convivencia, ¿no? Y por lo tanto los ciclos de la tierra deben ser respetados. Y nuestro rol, ¿no?, como personas, como seres humanos, debe ser virtuoso con los seres materiales e inmateriales, las energías, la ancestralidad que está en los territorios. Cuestión que para el mundo occidental y sobre todo para estas élites, ¿no?, les cuesta mucho el poder dimensionar y por lo tanto siguen en la lógica de las tierras. Aquí en el mapa podemos ver lo que era el territorio ancestral mapuche, ¿no? Es ese territorio que luego, ¿no?, en toda esta zona que está aquí achurada fue ocupado, ¿no?, en la época de la colonia y que sigue de alguna manera una lógica de ocupación a la llegada del Estado de Chile, ¿no? Como decía, como mostraba yo recién, ¿verdad?, a propósito de, en algunos momentos de la historia, con el uso de la fuerza, del ejército, a través de la ocupación, pero sobre todo a través del uso de la institucionalidad. Este mapa, de alguna manera, lo que muestra, aquí yo lo puse acostado para poder mirar un poco este territorio que yo decía que es el territorio ancestral. Todo esto es el territorio ancestral, al menos del caso en el lado chileno, ¿no? El territorio ancestral mapuche. Lo que está rosado son los títulos de merced que se han ido, que se reconocen o que se han reconocido, y en amarillo cuáles son las tierras que se han resuelto a través del artículo 20A y 20B de la ley 19.253, principalmente a través del mecanismo de la compra de tierras, ¿no? Ese mecanismo es muy nefasto y complejo porque depende de la voluntad del dueño de esa tierra de querer venderle a la CONADI tierras para que sean devueltas a las comunidades, ¿no? Es la peor vía para poder resolver ese conflicto. Entonces, tenemos, claro, un territorio, ¿no?, donde lo que se está reclamando en términos de la magnitud de la acción del Estado, hay una brecha bien importante, ¿no? Y por lo tanto aquí tenemos un elemento importante a discutir. Y esto ha devenido en o de alguna manera hay que relacionarlo
no solamente con una ancestralidad y digamos, el legítimo derecho que tienen los pueblos indígenas a que se les restituya el territorio, sino también con el modelo económico, que tempranamente el Estado de Chile también asumió, ¿no? Y que está basado y que se ha ido obviamente intensificando desde la dictadura en adelante con una lógica extractivista, neoliberal, propia, ¿no?, del capitalismo, y que ha terminado con la desertificación, ¿no? No solamente con la ocupación del territorio ancestral, sino que además esa ocupación deviene en esto, ¿no? Tierras inutilizadas que muchas veces son devueltas a las comunidades cuando ya no se puede plantar nada allí, ¿no? Cuando ya hay un deterioro importante. Y por lo tanto, en ese contexto, es interesante, hace un tiempo atrás salió un artículo en Interferencia de un mapa, esto es Arauco, que Pablo Mancilla, un geógrafo, mapeó, ¿no?, y georreferenció, y todo lo que está en verde son plantaciones de pino y eucalipto, ¿no? Versus los títulos de Merced en rosado y en amarillo las compras de tierra mapuche. Y claro, visualmente es impactante ver cómo este territorio está prácticamente colonizado, ¿no?, por las empresas forestales. Y eso hace difícil que se trabaje en una restitución territorial, porque además también hay muchos intereses creados en este territorio. Hablar de política indígena no es solamente un tema de pensar en la buena voluntad de reconocerle derechos a los pueblos, sino que tiene implicancias también en un modelo de desarrollo, en un modelo económico, en un modelo de convivencia, y por lo tanto toca piezas importantes en la tenencia y la explotación de los recursos, en este caso, vistos principalmente desde el ámbito de las forestales, ¿no? Y todo esto ha devenido, esta falta de respuesta y esta institucionalidad limitada, en que desde la década de los 90, sobre todo, aumenten y se diversifiquen, diría yo, las estrategias de ocupación de territorios ancestrales, ¿no? Y por lo tanto, no solamente han surgido nuevos movimientos, sino que también estos movimientos, algunos ya plantean la lógica del control territorial por la fuerza. No hay otra manera, este Estado no tiene la disposición al diálogo, a un diálogo genuino, a un diálogo en igualdad de condiciones, y por lo tanto la ocupación del territorio es la estrategia, ¿no? Temucuicui, de hecho, como comunidad autónoma, ha llamado a que las comunidades se sumen, a que hoy día hay que defender el territorio, ¿verdad? Y se oponen ya no solamente a estas empresas extractivistas, a proyectos inmobiliarios, a la instalación, ¿verdad?, de empresas eólicas, ¿verdad? Es decir, hay una concepción de recuperar el territorio y una respuesta nefasta del Estado. Un Estado que, ¿cómo responde? Bueno, aplicando leyes especiales, judicializando, y desde la década, al menos desde el retorno a la democracia y sobre todo en los últimos gobiernos, intensificando el presupuesto de instituciones, ¿no?, como Carabineros de Chile, para que tengan mayor presencia. Entonces estamos hablando además de generaciones de comunidades que han crecido con la aplicación de estas leyes, con la judicialización, con el allanamiento de comunidades, con la militarización, ¿no?, como un tema cotidiano en los colegios, en la vida cotidiana, y eso genera, por cierto, una relación compleja con el Estado. Cómo estos, en algún momento, niños, niñas, hoy día, parte de las dirigencias de estos movimientos, no le creen al Estado, porque han crecido sabiendo que el Estado, ¿no?, hoy día nuevamente habla de un acuerdo, pero de un acuerdo por la seguridad. Intensificar la ley antiterrorista, cuando la propia, yo decía, Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no está a la altura de los derechos humanos en la actualidad. Y por lo tanto, así estamos hoy día, temas complejos a discutir y a debatir, pero que no tenemos que esquivarlos. Vamos a tener que tratarlos durante toda la discusión constitucional. No necesariamente todos estos temas deben quedar en la Constitución. Sí hay que asegurar que la Constitución genere el paraguas para avanzar en estas materias con leyes posteriores, ¿no? Elementos claves, por lo tanto, y me voy a apurar, conceptos claves que tenemos que discutir, por cierto, la idea de la representación. Esta idea de una sola nación, ¿no?, conformada por sujetos iguales, con las mismas aspiraciones, con la misma idea del bien común, que queremos lo mismo, un mismo modelo educativo, queremos los mismos derechos, queremos los mismos deberes, ya quedó obsoleta,
¿no? Y por lo tanto, nuestra Constitución está planteada en la idea de la nación. Y ese concepto es un concepto muerto. Es un concepto que fue pensado, es bien interesante pensar en la discusión de una Constitución, porque el desafío es cómo mirar hacia adelante y no pensar en el pasado, porque en el fondo, cuando tengamos nuestra Constitución, lo que allí quede va a regir en el futuro, ¿cierto? Y tenemos que estar a la altura de poder mirar prospectivamente lo que va a ocurrir, para que no se generen presiones, ¿no? Camisas de fuerza para la sociedad que va a regir esta Constitución, como ha ocurrido con las constituciones anteriores, ancladas en conceptos arcaicos, en conceptos del pasado, ¿no? Y por lo tanto la idea de una nación, si uno mira la Constitución actual, ¿para qué decir? ¿No? Con emblemas, con símbolos, con un montón de anclajes propios de una nación y de la soberanía en la nación, que aspira a lo mismo, ¿verdad? Y que no reconoce que esta nación hoy día es más bien un conjunto de naciones para un Estado, ¿no? Entonces, la representación, las formas de participación y representación política fueron pensados bajo una lógica homogénea, una ciudadanía, ¿no? Casi que se genera en un vacío, a todo evento, histórica, ¿verdad? Y no es así. Y hemos visto cómo, para poder participar hoy día en la discusión de una constitución, por ejemplo, hemos debido corregir lo que esta idea de nación ha afectado. Corregir para que haya paridad, corregir para que podamos participar los pueblos indígenas, corregir para que puedan participar las personas con discapacidad, corregir, ¿no? Para que otras diversidades tengan voz, los territorios tengan voz. Entonces hablamos de que un primer elemento importante a considerar en la discusión es la representación, ¿no? Que ya no es homogénea, no podemos tener una representación, una idea de participación y representación política basada en la homogeneidad, porque no es tal. Pero además, no puede ser tal para los pueblos indígenas porque somos naciones. Tenemos ese estatus de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas. Y por lo tanto, merecemos, ¿no? Debemos darnos una representación en este Estado ojalá plurinacional. Y por lo tanto, cuando hablemos del concepto de representación, la dimensión del poder, ¿no? Esta idea, ¿no? De hoy día, cuando hablamos de la crisis de la democracia, un hombre, un voto, no es tal, porque hay cuestiones de inequidad, de asimetría y de exclusión que hacen que un voto no valga lo mismo para todos, ¿no? Y hemos visto hoy día la información, la asimetría de información, cómo afecta la participación también, ¿no? Y por lo tanto hay muchas cuestiones que ver y analizarlas desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Y por lo tanto yo creo dos complejos, dos supuestos. Primero, que el Estado es abstracto, que el Estado existe, ¿no? En esta idea de abstracción y que le da, por lo tanto, a la ciudadanía una neutralidad, y que la ciudadanía, en segundo lugar, valora esa neutralidad, como que hoy día el mérito, ¿no? Existe porque hay un velo, el Estado actúa con un velo, pero no hay un velo, sabemos que no es así, ¿no? Y por lo tanto hay que hacerse cargo de la representación, de las exclusiones y de la asimetría de poder, en este caso para los pueblos indígenas. Por cierto, un concepto que no es nuevo, concepto bien antiguo, ya en el imperio austrohúngaro se hablaba de plurinaciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que en esos modelos se pensaba en naciones compartiendo equitativamente el poder. Esta idea de plurinacionalidad que han impulsado sobre todo los movimientos indígenas en las últimas décadas en Latinoamérica, hay una reconfiguración de esa idea porque hablamos de naciones históricamente excluidas por el Estado colonial. Entonces hay que repensar una nueva plurinacionalidad donde los estados, históricamente pensados para responder a una sola nación, hoy día se piensen a sí mismos como representantes de múltiples naciones en su territorio. Y por lo tanto ese estado debe responder a esas aspiraciones diversas, a esas aspiraciones de estas naciones, cómo las hace partícipes, ¿no? De un proyecto político, social, cultural. Hay que repensar el Estado. Entonces, la naturaleza del Estado, el rol del Estado, qué tipo de Estado, la plurinacionalidad es una apuesta y una propuesta de los pueblos indígenas, ¿no? Implica que dentro de un mismo territorio las naciones podamos participar en igualdad de condiciones, entonces no implica independizarnos del Estado, no implica un Estado dentro de otro Estado, implica un Estado que se transforma para responder a todas estas naciones que le habitan, y habrá que discutir esos mecanismos de representación y participación, así como ha ocurrido y ocurre en otros países, ¿verdad?
Y por lo tanto, que no hay una supremacía, sino más bien cómo podemos participar en la definición de las reglas del juego. Hoy día la Convención Constituyente aspira a ser un poco ese espacio diverso, ¿no? A través de los escaños reservados, que los pueblos indígenas podamos tener una voz allí y ojalá ir poniendo, ¿no? Los temas en la agenda y aún mejor, que queden instalados en la agenda constitucional. Y por cierto, dos conceptos muy importantes para los pueblos indígenas que están recogidos en el marco internacional, sobre todo en la Declaración de Naciones Unidas, bastante reciente, del año 2007, que son los conceptos de libre determinación y autonomía, que es lo que dice Naciones Unidas: los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación y en virtud del derecho a la libre determinación podemos definir sin injerencias externas nuestra condición política, ¿no? Y cómo queremos vivir hoy día y en el futuro nuestro desarrollo social, económico y cultural. Pero para poder, ¿no?, ejercer la libre determinación, necesitamos complementarla con la autonomía, ¿no? La capacidad de darnos una forma de conducción, un autogobierno en los asuntos que nos son importantes para nosotros. Y ese autogobierno habrá que definir dentro de un Estado cuáles son los espacios que podemos tener para poder actuar bajo el ejercicio de nuestra autonomía y nuestra libre determinación. Hoy día, yo decía, hay comunidades que están ejerciendo su autonomía y su derecho a la autonomía en un Estado que no les reconoce la autonomía. Y por eso se generan estas tensiones, ¿no? Un Estado que dé cabida y perdiéndole el miedo a que esto va a significar el germen de la destrucción del Estado, sino más bien nuevas formas de convivencia, ¿no? Yo decía que hoy día el mundo mismo está mirando y está tratando de adaptarse a esas formas, ¿no? Ya no es solamente Occidente, surgen otras propuestas interesantes de mirar. Algunas propuestas, y con esto voy cerrando, ¿cómo podríamos, ¿no?, ir discutiendo estos temas en la Constitución? Bueno, primero, sustantivo, que de manera explícita la Constitución reconozca el carácter plurinacional del Estado. Y aquí es muy importante no perdernos en muchos actores, sobre todo aquellos más resistentes a la participación de los pueblos indígenas, dicen, pero no importa que no diga eso, podemos decir que el Estado de Chile, no sé, darle un carácter y luego usar conceptos que indiquen que aquí están los pueblos. No basta un reconocimiento a los pueblos indígenas en un Estado-nación. Ya vimos que no es suficiente, limita el ejercicio de nuestros derechos. Entonces es muy importante que el Estado de Chile diga en la Constitución que se reconoce como una comunidad de naciones, o como un conjunto de naciones, o que se reconoce plurinacional, ¿no?, que la soberanía no recae en la nación chilena, sino que la soberanía recae en la nación o en el pueblo chileno y en los pueblos indígenas, que de manera compartida comparten esa soberanía. Y esa soberanía se la delegan al Estado para que les represente. Otro elemento importante es la libre determinación, ¿no? La Constitución debe reconocer, por lo tanto, que siendo Chile un Estado plurinacional, reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no?, con el respeto, por cierto, a los derechos humanos, como un marco importante. Además, la Constitución debe explicitar su respeto irrestricto y apego irrestricto a los derechos humanos, debe explicitarlo. Y por lo tanto, la libre determinación de los pueblos indígenas dentro de un marco constitucional propio, ¿no?, de respeto a los derechos humanos. La interculturalidad, muy importante, porque la interculturalidad le da un sentido a la plurinacionalidad, ¿no?, le da un sentido de equidad, un sentido de que los pueblos podemos convivir en igualdad de condiciones. Entonces, establecer relaciones entre las distintas naciones, pueblos que estamos dentro del Estado, cómo podemos interrelacionarlos unos a otros bajo un principio equitativo de convivencia, ¿no?, bajo la idea de la interculturalidad, no una multiculturalidad, porque lo multi no necesariamente se interrelaciona, no necesariamente se influyen unos con otros. Podemos tener bajo la multiculturalidad un sistema educativo segregado. Bajo la interculturalidad generamos una ciudadanía, por ejemplo, intercultural. Entonces es muy importante el principio de la interculturalidad porque supondría, ¿no?, valores, deberes y derechos que estén plasmados en la Constitución que no denigren, que no afecten a las naciones que habitamos este territorio, ¿no? Por tanto, es muy importante el principio de la interculturalidad, ¿no? Se convierte yo diría, en un parámetro
político importante y jurídico para los pueblos indígenas. Ideal que Chile se declare como un Estado plurilingüe, ¿no? Donde hay múltiples lenguas, no solamente la lengua, ¿verdad? Que hoy día es la lengua homogénea, sino el reconocimiento del derecho que tenemos los pueblos indígenas a nuestra lengua, a usar nuestra lengua, a ser educados en nuestra lengua, pero también a quienes no son indígenas y quieran ser educados bajo la mirada de los pueblos indígenas, ¿no? Si uno piensa, no sé, en las autonomías españolas, catalanas, vasca, no son solamente catalanes los que viven en Cataluña, pero también personas que quieran vivir bajo reglas, ¿no? Dentro del Estado español, formas de vida propias, ¿no? En este caso de la nación catalana, bueno, ¿por qué no con los pueblos indígenas, ¿no? No hay aquí una lógica segregadora, sino más bien una lógica inclusiva, ¿no? Y que por lo tanto que haya cooficialidad de los pueblos, de las lenguas de los pueblos indígenas. Habrá que ver cómo participamos, ¿no? Obviamente lo primero que se viene cuando pensamos en representación, escaños reservados. Uno diría, bueno, si Chile es un Estado plurinacional y pensamos en los poderes del Estado, sin duda el Congreso debe tener escaños reservados, habrá que ver cómo se va a dar esa participación, pero también no solamente podemos quedarnos ahí, cómo se va a dar esa representación a nivel del legislativo, pero también a nivel territorial, en los distintos gobiernos regionales, en los municipios, ¿no? Y cómo, si se plantean estas lógicas de representación especial, que la Constitución establezca que una ley, ¿no? Y que habrá una ley que regule, a lo mejor a posteriori esto, y ojalá le ponga plazos a esa ley para regular esa representación especial, porque si no, podemos darnos, no sé, eternamente esperando. Si uno mira, por ejemplo, hoy día la actual Constitución le da al territorio de Isla de Pascua, por ejemplo, y se regirá bajo un estatuto especial, pero nunca se dictó ese estatuto, entonces puede quedar allí, ¿no? Es importante que haya plazos para la representación. Por cierto, espacios para ejercer el derecho consuetudinario indígena, ¿no? Espacios donde la resolución de conflictos pueda ser de acuerdo a las prácticas propias de los pueblos indígenas, por cierto, estableciendo cómo se relaciona con el Poder Judicial, ¿no? Pero hoy día vemos, ¿no? Que el Poder Judicial, por ejemplo, no ha dado ninguna cabida, a pesar de que el convenio 169 así lo establece, a el derecho de los pueblos indígenas, y nos encontramos con que la aplicación de las leyes no consideran las particularidades de los pueblos indígenas, no se han adecuado a ello, ¿no? Por cierto, el derecho a la, como decía yo antes, a la autonomía de los pueblos indígenas, ¿verdad? De manera de que podamos ejercer la libre determinación que nos reconoce el derecho internacional, y esa autonomía dentro de este Estado plurinacional tiene dos perspectivas, diría yo. Una autonomía funcional, es decir, cómo se generan dentro de la institucionalidad del Estado chileno espacios para que los pueblos indígenas podamos dar no solamente a través de la consulta, definir nuestros modelos educativos, de salud o de desarrollo económico, y eso es una forma de ejercer autonomía, no territorial necesariamente, sino una autonomía sustentada en que somos un pueblo, y que por lo tanto, ¿no? Podamos participar dentro de la vida del Estado, ¿no? De manera bien dinámica para poder ir decidiendo temas que son importantes. Y por cierto, esa autonomía con una autonomía territorial, que habrá que pensar cómo podemos instalar dentro de este Estado plurinacional espacios territoriales de autogobiernos indígenas. Como decía yo antes, no bajo la lógica segregatoria, sino bajo la lógica de gobiernos, ¿no? Que tengan márgenes de actuación. Habrá que definir en qué medida, en qué ámbitos, para impulsar, ¿no? La libre determinación en proyectos, ¿no? Como decía antes, económicos, sociales, culturales. Y aquí habrá que considerar, bueno, cómo la Constitución define nuevamente plazos, cómo podríamos avanzar en autonomías territoriales, quizás las ADI, hoy día las áreas de desarrollo indígena, podrían ser un primer parámetro para pensar quizás en autonomías territoriales, cómo esto se va también formalizando, ¿verdad? Es decir, que hayan estatutos, normativas que definan cómo se va a dar la relación de estos territorios con el Estado de Chile,
qué poderes se van a transferir a estas autonomías, cuáles van a quedar a un nivel del Estado, incluso pensando en que esperamos, ¿no?, que este Estado deje de ser unitario, ¿cierto?, que deje de ser este Estado centralista, pensando en un Estado que también dé cabida a los territorios, ¿no? Y mecanismos de control también y de participación, diría yo, de las organizaciones indígenas en la vida de estas autonomías. Por lo tanto, surgen aquí, ¿no?, en los temas a discutir dentro de nuestra Constitución, temáticas que son relevantes, ¿no?, y que habrá que ver la capacidad de poder articular estas propuestas, llevarlas, sensibilizar al resto de constituyentes para que puedan por primera vez, ¿no?, ser incorporadas a esta Constitución que debería tener una vida de unos 40 o 50 años más, esperemos, pero como decía antes, el gran desafío está en que todos estos elementos nos hacen pensar en una Constitución que mire al futuro, en una Constitución que se ancle en el pasado, y como también es una Constitución que incorpora algo importante para los pueblos indígenas, que es la lógica de las próximas generaciones que se vean, ¿no?, enriquecidas por esta Constitución y por las reglas del juego que vamos a querer implementar en ella. Hasta aquí entonces algunos de los elementos que quería compartir con ustedes, así que nada, Chaltumay, Fenton Mañum, muchas gracias por la atención. Fantástico, Verónica Figueroa. Realmente una clase magistral que creo que nos hemos deleitado, ¿no?, con todo con este tema tan interesante que lo has entregado de manera muy completa. Muchas gracias. Muy agradecida. Bueno, nos deja inmediatamente enrostrado, ¿no?, que los pueblos originarios han sido invisibilizados, ¿ya? Y han sido marginados, toda su problemática de manera sistemática desde los inicios de la nación chilena, ¿no? Y esto del proceso constituyente nuevo que vamos a enfrentar requiere cambios, y cambios macro, grandes. Y es muy importante, ¿no?, lo que tú señalas, porque los pueblos originarios van a existir siempre, no se van a quedar ahora, es para siempre esto. Hay que discutir, pensar, participar, y es lo que invitamos a los compañeros, si alguien tiene, o a las compañeras que tenga alguna duda de esta maravillosa exposición que nos ha hecho Verónica, ¿no? Marcela, hay preguntas acá en el chat. Por favor, si las puede Acá, leer. Te las acá las vamos a leer al tiro. ¿Ah? Empezando por Emilio de Aloch. Bien. Dice, espérate, vamos a ver. Dice, pregunta, ¿por qué cree usted que el Estado chileno, de todos los gobiernos, en particular los gobiernos de izquierda, no han dado una solución al problema de los pueblos indígenas? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, muy buena pregunta, porque uno esperaría, uno dice, bueno, dentro de estas marcos ideológicos occidentales, los sectores de izquierda deberían tener una mayor sensibilidad, ¿no?, con los temas sobre todo de las exclusiones, de la igualdad o de la equidad, ¿verdad? Y sobre todo con las luchas de los pueblos indígenas. Pero aquí lo que hemos visto, y sobre todo en el caso de Chile, primero ha sido y hay bueno, obviamente distintos libros, etcétera, que así lo relatan. Yo tengo un libro que es del año ya poco antiguo, del 2014, que habla sobre las políticas indígenas, y yo le digo, la evidencia de un fracaso sostenido, porque los pueblos indígenas no están en las agendas, ¿no?, centrales, fundamentales, de los programas de los distintos gobiernos y coaliciones que se han dado a lo largo desde 1990 en adelante, ¿no? El gobierno de Patricio Aylwin marca un hito, ¿no?, con el acuerdo de Nueva Imperial y con luego la promulgación de la ley indígena, y bueno, y una serie
digamos, de promesas que no se cumplieron, ¿no? Una de ellas es la del convenio 169, la ratificación que se da recién en el año 2008, pero porque también estos conglomerados de partidos, estas coaliciones, han privilegiado también otros intereses. Y yo decía, es difícil mirar a los pueblos indígenas solamente de una perspectiva jurídica, es política y es económica, ¿no? Y lo que podemos ver es que cuando hablamos de territorios, y hablamos incluso cuando emergen estas disputas, estos problemas, por ejemplo, con actores políticos que son dueños de tierras indígenas, ¿no? O en tierras que están en disputa, donde hay intereses, ¿no? Empresariales, donde se han concesionado empresas, ¿no? Para que también tengan o generen utilidades en la explotación en territorios indígenas, etcétera. Entonces, de hecho, es interesante cuando uno mira la coalición, principalmente, ¿no? de lo que fue la concertación, la nueva mayoría después, uno puede ver que la política indígena no eran temas transversales, sino más bien coyunturales, ¿no? En el gobierno de Eduardo Frei, de hecho, ni siquiera estaba la política indígena en su programa de gobierno. La toma luego Ricardo Lagos porque se encuentra con una papa caliente, hay que decir lo que fue el conflicto de Ralco, ¿no? Y en este caso, ¿no? esta disputa con Endesa y con ADI para las permutas de tierra de estas comunidades pehuenche. Ricardo Lagos asume dentro de una política neoliberal incluso, si no hubo allí sellos importantes que podríamos situar quizás de la perspectiva de izquierda o marxista, etcétera, ¿no? No cambió un ápice la lógica o el modelo económico y por lo tanto asumió con los pueblos indígenas más bien una política de lo que fue el nuevo trato, ¿no? Esta idea de crear una comisión, avanzar un poco en la idea del nuevo trato que finalmente quedó en nada. Y cuando no se afecta, ¿no? la tenencia de la tierra y las comunidades siguen, ¿no? encontrando que la institucionalidad no les responde, fueron estos propios gobiernos de la concertación los que hicieron uso, ¿no? de judicializar las demandas de las comunidades. Y nunca hubo un genuino gesto de diálogo real, ¿no? En algún momento hasta Huenchumilla, ¿no? Recordemos, planteaba esta idea de el pedir perdón, pero hagamos realmente un cambio sustantivo, y no ocurrió en el gobierno de Bachelet 1 y 2, a que sí en el gobierno actual, ¿no? Al contrario, siguieron en la lógica de mantener el protagonismo del Ministerio del Interior, ¿no? Y yo diría que ha sido, y actores y figuras políticas además muy potentes en esos ministerios, que muchas veces hasta han disputado un poco con las propias presidencias en términos del poder. Entonces yo diría que, claro, no hay aquí en los modelos, sobre todo en los gobiernos post-dictadura, de cambiar un modelo económico, ¿no? Quizás hoy día movidos por la ciudadanía se va a dar esa discusión, pero claro, los pueblos indígenas suponen una afectación de intereses, de una estructura, de un modelo económico que no se tocó en ninguna reforma, ni siquiera en la reforma, ¿no? del 2005, en las reformas constitucionales. Y claro, y es difícil representar, diría yo, las demandas de los pueblos indígenas desde las miradas de los partidos. Es difícil. Gracias, Verónica. Sabes que hay hartas felicitaciones por la exposición, ¿ya? Te felicitan. También Magdalena Lid dice, ¿acaso tú serás candidata constituyente? No, no seré candidata a constituyente, pero ahí estaremos a disposición, por cierto, de lo que requieran, de lo que se pueda requerir en este tema en particular, por supuesto. Hay otras preguntas, voy a elegir esta. Todas las quiero decir. ¿Cuáles son los países y o estados que han logrado éxito en el proceso de la construcción de estados plurinacionales y cuál ha sido el itinerario seguido para ese logro? Con seguridad cargado de tensiones, intereses diversos y relaciones de poder asimétricas.
Bueno, yo diría que quizás exitoso es difícil, porque al menos lo que hemos visto en las experiencias latinoamericanas, las más ricas de alguna manera, que han sido Bolivia y Ecuador, que ahí la comunidad de historia mapuche, Enrique Antileo en particular, acaba de sacar un libro bien interesante del proceso boliviano. Lo que podemos ver es que, claro, en el fondo los estados cambian cuando los movimientos indígenas han logrado meterse en la institucionalidad, ya sea a través de partidos con una base étnica importante, ¿no? Intentando meterse en esta institucionalidad, en el caso que yo diría que podrían ser considerados quizás exitosos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, como en México, que no necesariamente los movimientos indígenas aspiraban a participar de la vida del Estado. Pero claro, con muchas tensiones, porque los intereses económicos están ahí, ¿no? Las empresas están ahí, las élites blancas están allí, la lógica colonialista sigue estando presente. Entonces es muy difícil que en pocos años podamos ver el resultado de lo que significa estos cambios en la plurinacionalidad. Países que se han reconocido como tales, como decía, ¿no? En el caso de Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, en el caso de Panamá. Yo creo que quizás los análisis comparados siempre son bien interesantes, diría yo, primero para darnos cuenta que Chile todavía está a años luz incluso de estos países, en el propio caso de Argentina, ¿no? que reconoce al menos en su constitución a los pueblos indígenas, pero el desafío está en la operacionalización de eso, diría yo. Entonces, yo diría que al menos para mí en lo particular el caso de Bolivia es interesante, ¿no? Como hoy día nuevamente están en la lógica del Estado y ocupar el Estado, claro, con deficiencias y limitaciones que también son propias del juego político, del juego de los intereses, de la forma en la que está estructurado el propio Estado, pero habría que mirar, yo creo, darle un par de años también para poder ver qué es lo que se puede ir aprendiendo de esos procesos. Si bien en el caso de Chile siempre hemos mirado mucho, obviamente, los casos anglosajones, y que han sido los más citados, ¿no? En la discusión de los escaños reservados, ustedes recordarán, era, ¿no? Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, y era como, o sea, un poquito de pudor, porque estamos muy lejos de Nueva Zelanda, porque es como, ¿no? Cuando habla de educación, el modelo finlandés, ya, y que hemos hecho del modelo, hagamos algo. Lo mismo ocurre con Nueva Zelanda, bueno, Canadá, que también ha tenido procesos complejos de relación con sus comunidades, por el caso australiano. Entonces creo que también es interesante ir pensando con los pueblos indígenas, ¿no? En el caso de Chile, cómo va a ser esa relación, cómo se va a ir construyendo también, mirando lo que ocurre obviamente en el contexto, porque estamos en un contexto de región latinoamericana, pero también cómo le damos una impronta nuestra propia. Y ahí, pucha, hay mucha experiencia de los territorios, de las comunidades, yo diría la experiencia de la identidad lafkenche, por ejemplo. Hay mucho allí que aprender de procesos que han sido bien interesantes a nivel territorial. Habrá que extrapolarlos al nivel del Estado. Hay documentos, dices tú, para que sea bien a las chilenas. Ahí yo diría conocimiento, ¿no? Hoy día hay liderazgos, hay territorios que han hecho procesos autonómicos interesantes, ¿no? La propia construcción de la ley Lafkenche, con una mirada territorial y que lograron ponerla en la vida del Estado, darle vida, en este caso, a través de una ley. Hay allí, yo creo que hay experiencias que ir a recogerlas. Pero para eso hay que romper con un tema importante inicial nuestro, que es que seguimos mirando a los pueblos indígenas, ¿no? Como subalternos. Todavía les damos un rol tutelado, ¿no? Como si no tuviéramos la capacidad de poder proponer, ¿no? Hay una pregunta interesante por acá, dice Rubén Asensio, pregunta, ¿por qué se vuelve a hablar de pueblos indígenas? ¿Qué deriva este pueblo indígena de la palabra indio, en vez de pueblos originarios, que se refiere a la presencia de poblaciones y culturas previas a la invasión española, ¿no? Sí, esa es una interesante pregunta. Por lo general, nosotros nos movemos dentro, claro, de los conceptos de pueblos indígenas y pueblos originarios. Políticamente, pueblos originarios es un concepto mucho más potente de hablar de la preexistencia,
¿no? De estas naciones o estos pueblos a la construcción de la nación chilena o de la ciudadanía chilena. Pueblos indígenas, sin embargo, es el concepto que desde el marco internacional de derechos se ha estandarizado, se ha utilizado, por ejemplo, el convenio 169, cuando habla de pueblos indígenas, o de pueblos afrodescendientes, pueblos tribales, sirve también de alguna manera para poder, yo diría, dar una discusión un poquito más intercultural incluso, ¿no? Para poder situarla dentro de un diálogo con lo que ha sucedido también en el marco internacional. Pero políticamente, sin duda, es mucho más potente hablar de pueblos originarios, ¿no? Y ese como un sustento importante. Ese es un súper buen punto que se plantea en esta pregunta. Marcela, por favor, démosle espacio a Luis Fuentes, que hay una consulta ahí también. Sí, ahí arriba, claro. Mira, pregunta Luis Fuentes. Dice, desde 1989, el Tratado 169, ¿ya?, reconoce el derecho de los pueblos originarios y ahí asegura derechos fundamentales como el derecho a su territorio, a su cultura y sus leyes. ¿Cómo podemos en la nueva Constitución para que estos derechos sean vinculantes? Ese es el gran punto. Yo diría que Chile ha jugado un poco esta lógica del gato pardo, ¿no? Como hacer como que cambiamos, pero no cambiamos, porque ha ratificado todos estos convenios, estos pactos, pero no ha generado las adecuaciones. Al contrario, recuerden cuando Chile ratifica el convenio 169 en el año 2008, en el gobierno de Michelle Bachelet, la primera tarea post ratificación del convenio es establecer un decreto para regular el artículo 6 del convenio, que era el derecho de consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Que establece este artículo que los gobiernos están obligados a consultar a los pueblos indígenas sobre materias importantes. Yo lo mencionaba cuando decía cómo poner esto en la Constitución, cuando hablo de las autonomías funcionales. El derecho de consulta sería una forma de ejercer autonomía, ¿no? Y diría que en el caso de Chile, ha sido prácticamente la única instancia en la que de manera limitada se ha ejercido un cierto derecho de autonomía cuando hay consulta a los pueblos indígenas. Pero claro, a través del decreto 124 en su momento, que luego se derogó, hoy día está vigente el 66, se trata de limitar ese derecho, ¿no? Todavía tenemos un Estado que le teme a la cesión de poder, que teme a distribuir el poder, lo busca centralizar. Y claro, como toda, desde la Constitución hacia abajo, está pensada en la lógica de concentración de poder, en muchos casos estas consultas han sido saludos a la bandera, ¿no? Y el gran tema está en que sean vinculantes, ¿no? Y aquí, claro, ha habido yo no soy abogada, pero ha habido una pelea ahí entre juristas de, si se entiende autoejecutable o no, si es vinculante o no. Y claro, para los pueblos indígenas es vinculante, porque si no, ¿cuál es la idea de que se nos consulte y que aquello no quede? Entonces, creo que una forma de que aquello sí opere es que en la Constitución el Estado, nuevamente como señalaba, asuma su plurinacionalidad, asuma, obviamente en el marco de derechos, el ejercicio asegure la libre determinación y autonomía de los pueblos, y ahí hay un paraguas importante para nosotros, una ventana importante para asegurar que sean vinculantes estos derechos que están establecidos en el convenio 169 y en otros también, ¿no? Que son fundamentales. Pero si no está esa patita en la Constitución, de alguna manera eso ha sido, ¿no?, lo que se ha utilizado como excusas en la actualidad para no avanzar en reconocimiento. No somos pueblos, no somos naciones. Y eso emergió con tanta fuerza en los discursos, ¿no?, con los escaños reservados. Y uno se da cuenta de que, chuta, necesitamos que en la Constitución estén esos conceptos para darnos un pie a avanzar en reconocimiento de derechos. Hay como varias preguntas. Mira, esta también está bien interesante, ¿ya? Dice Luis Ojeda, hay sectores indígenas que no desean que educadores tradicionales sean formados por una academia. Parece que esto vinculado a la autonomía educativa de los pueblos originarios, ¿sí? Absolutamente, y ese es un punto importante, porque recordemos que desde mediados de los 90, si no me equivoco, 1996 debe ser, en Chile hay un programa de educación intercultural bilingüe que nace al alero de la ley 19.253. Es un programa
que si uno mira, uno siempre dice para poder ver la importancia o la relevancia política de una ley, de un programa, hay que mirar recursos, ¿no? Hay que mirar cuál es el nivel jerárquico en el que está. En el caso de Chile, como no hay un Ministerio de Pueblos Indígenas, es un programa que está anclado en un ministerio, que es el Ministerio de Educación. Es un ministerio que vela por la educación desde una perspectiva del Estado-Nación. Y el programa de educación intercultural es un mínimo porcentaje de un presupuesto asignado a un programa limitado dentro de un ministerio que ve múltiples, ¿no?, intereses, no solo de los pueblos indígenas. Entonces, cuando este programa que se ha ido reformulando, que han ido incorporando hoy día las asignaturas de lenguas indígenas, que se han bajado, por ejemplo, requisitos de matrículas en colegios, por ejemplo, para que se den estas asignaturas, etcétera, uno de los grandes temas es que el conocimiento occidental se valida y se certifica de una manera que no es coincidente con el conocimiento ancestral, ¿no? Las y los quinche, indígenas, mapuche, sabios, sabia, ese conocimiento no pasó por una certificación formal. Es otro proceso, otras formas incluso en la que se les asignan roles formativos en las comunidades. No pasa por aprobar un plan de años como ocurre con nosotros que vamos a la universidad y un título dice perfecto, usted se certificó. Entonces el gran problema es cómo este Estado no ha dado primero cabida, ¿no?, a esa certificación, y cuando lo hizo, cuando lo ha hecho de manera limitada, desde su perspectiva, ¿ok? Participan, pero aquellos que cumplan con estos requisitos, y deja fuera un conocimiento sustantivo, y eso es muy peligroso, porque incluso puede estar certificando personas que tengan un conocimiento limitado de la lengua, por ejemplo. Pero de acuerdo a la certificación occidental, sí puede hacer una clase, pero no pasaría los filtros de las comunidades, no pasaría los filtros de los territorios. De ahí que sea tan importante, como plantea Luis en la pregunta, que se pueda ejercer en los derechos lingüísticos y los derechos culturales como parte del ejercicio de la autonomía de los pueblos. Y que ahí se defina cómo se educa, ¿no? Es más, no solamente se certifica por vías occidentales, sino que además se limita al educador o educadora tradicional a que esté en un aula de clase bajo la lógica occidental, en una pizarra adelante con niños, niñas sentados, ¿no? No hay ningún cambio estructural en repensar un modelo pedagógico. Entonces, la autonomía hay que pensarla también con eso, no solamente el rol del formador, el contexto en el que se da un proceso educativo, ¿no? Perfecto. Mira, estás hace harto rato, van a ser las 8:30, no nos diste tope, así que me voy a aprovechar un poco, ¿no? Porque vienen otras. Dice, el trabajo de preparación de los constituyentes elegidos, ¿cómo se preparan y organizan para discutir? ¿Articulan sus propuestas? ¿Cómo articulan sus propuestas para lograr que los temas a discutir tengan un resultado exitoso? Bueno, yo diría que aquí están, bueno, en proceso, ustedes saben, ya se validaron las candidaturas, estamos en la etapa del padrón en este momento, hasta hoy día 25, claro, hasta hoy día había plazo para aquellos y aquellas que no estuvieran en el padrón indígena, se pudieran autoidentificar llenando un formulario para poder votar por constituyentes indígenas. Ahora, estos constituyentes que van a estar en estos escaños representan también una diversidad territorial importante y sus propias lógicas autonómicas. Yo creo que el caso de Isla de Pascua fue el más interesante, ¿no? Ellos definieron incluso sus propios procesos de cómo elegir a quienes iban a estar en la papeleta. En el caso mapuche yo señalaba que se hizo este fin de semana rememorando el Parlamento de Coscós y se reunieron y tuvieron un gran tragún, discutiendo cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas en los que van a haber acuerdos. Entonces creo que también es interesante cómo al menos quienes van por escaños reservados están tratando de plantear, en este caso mapuche, una agenda colectiva. Pero sí, esta también es una pregunta importante, no solamente cómo se preparen, sino también cómo lleguen a la convención. Yo creo que aquí, a propósito de estos paradigmas, ¿no?, que hay que romper, yo creo que un tema importante va a ser la legitimidad que tengan quienes estén en escaños reservados para participar de esta discusión. No me cabe duda que puede haber ahí
discusiones importantes respecto de quiénes llegan, cómo llegan, ¿no?, a la constituyente. Y ahí, pucha, creo que las alianzas van a ser muy importantes y la educación, ¿no? Comprender estos temas que yo mencionaba antes, que legitiman que tengamos claro que participar hoy día por escaños reservados, porque no había otra manera, ¿no? El Estado ha sido colonialista hasta el último momento con los pueblos indígenas. Vamos a terminar con algunas preguntas y después le vamos a dar la palabra a Mimi. ¿Algo quieres decir, Mimi? Vamos a terminar primero con las preguntas, ¿te parece? Dice otra pregunta. En su opinión, ¿cuál debería ser el primer y principal aliado de los pueblos originarios en la lucha por su emancipación? Bueno, yo creo que allí, claro, si pensamos en el marco de la convención, chuta, está todo tan, cada vez vemos, ¿no?, cómo van saliendo limitantes del CERVEL, porque que de repente, ¿no?, es como hay información tan difusa, y dice ya, ¿cómo va a quedar conformada la convención? Que ojalá quede conformada por, yo creo, liderazgos territoriales, independientes en algunos casos, o quienes vengan por partidos, ojalá con esta lógica de representar ese 80% de esta ciudadanía, con esos ideales. Creo que ahí vamos a tener aliados y aliadas, ¿no? Los movimientos feministas de diversidades sexuales, creo yo, hoy día están muy empapados de toda esta discusión. Ahí yo creo que pueden haber alianzas importantes. Y posteriormente yo creo que hay que ver cómo va a quedar. También muy importante en la Constitución, lo que Gargarella dice, la sala de máquinas, en el fondo, cómo se va a distribuir el poder. Yo creo que eso va a ser fundamental, y la distribución del poder tiene que ver con, no solamente con definir la lógica de el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuándo va a participar, por ejemplo, la ciudadanía? ¿Cuándo va a participar de manera directa? ¿Cuándo va a participar bajo la lógica solo de elecciones? ¿En qué se le va a consultar? El rol, por ejemplo, de la opinión pública, la transparencia, en qué cosas va a haber transparencia, en qué cosas no. Todo eso va a ir definiendo cuotas de poder. Entonces, que podrían quedar reducidas a una élite, o que podrían dar cabida a la diversidad de posturas que hoy día surgen. Entonces, creo que también las alianzas posteriores hay que pensarlas en cómo quede distribuido el poder en la Constitución. Mira, hay dos preguntas más, la vamos a, para darle la palabra también a Mimi, algo quiere preguntar. Entonces dice aquí, ¿cómo visualizan las comunidades actuales su reconocimiento real? ¿Qué es lo que esperan en la práctica? A ver, yo creo que esperan un poco estas aspiraciones que yo señalaba, que son como los temas clave, diría yo. Y es interesante porque ya el propio discurso ha ido cambiando, ¿no? Hoy día ya no están en los temas cosméticos, están en los temas estructurales, están en los temas de repensar su relación incluso con el Estado. Hay comunidades, yo hablaba de Temucuicuy, o movimientos dentro del movimiento mapuche, que ni siquiera les interesa este proceso constituyente, ¿no? O llaman a no caer en las manos de un Estado colonial. Entonces creo que también es interesante porque ha llevado a repensar el discurso, dónde están los ejes de ese discurso. Y yo diría que hoy día están en los temas hoy día más sustantivos y por eso más complejos, ¿no? Adolfo Millabura habla siempre de esta idea de correr el cerco, ¿no? Como los privados, ¿no? Hoy día los latifundistas, las empresas corren el cerco, y así se han ido apropiando de territorio indígena. Hay que correr el cerco al revés ahora. Entonces, ¿cómo vamos también, dentro de la lógica institucional, apropiándonos de estos conceptos, ¿no? Y narrativas que a lo mejor habrá que ir reconstruyendo también. Yo decía, hoy día se da por sentado, por ejemplo, hemos dado casi por sentado que la democracia es la vía. Pero hoy día se habla, ¿no? Steven Levitsky habla cómo mueren las democracias, porque habla de que es la democracia, es tal cual está planteada, habrá otros mecanismos, hay otras respuestas. ¿Será que los modelos de Estado liberal, occidental, nos hemos perdido una parte de la realidad mucho más compleja? En ese debate estamos. Y creo que los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar en formas de organizativas, de convivencia, de representación del poder, etc. Bien,
Gracias. Ahí, bueno, aquí te saludan, ¿ah? Quiere, por ejemplo, hice una muy buena exposición, muy enriquecedora, ilustrativa, acerca de lo que ha sido la historia del exterminio y atropello de nuestro pueblo, nación mapuche. Importante es poder consagrar este reconocimiento en la nueva Constitución. Marcela, Vamos, hay una pregunta sí, de le Omar vamos Bermúdez. a... ¿Ah? ¿Perdón? Hay una pregunta de Omar Bermúdez. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te hago el tiro o tú quieres que porque ella está hace mucho rato, la Mimi quiere hace mucho rato, le das el micrófono a ella y Ya, luego, ya, y enseguida Omar Bermúdez. ¿Ah? claro, y después cerramos con Omar Bermúdez. Ya, pinche nomás, mi vida esa. Pinche su micrófono. Espera, ya, ahora. ¿Sí? Ya, Exijo ahí una sí. explicación porque la verdad es que hace rato que estaba pidiendo la palabra, pero lo que pasa que yo mandé a Verónica, me equivoqué, mandé a Verónica en vez de mandarle a todos la, la pregunta. En primer lugar, quiero decir que, bueno, Verónica, yo soy Mimi Baeza de la agrupación de Mujeres Democráticas. Fue una clase magistral, efectivamente una clase magistral, que ojalá la tuviéramos tal Lena Kirber también en este conversatorio, que es nuestra vicepresidenta. Bueno, eh, eh, me interesa lo de la intercultural bilingüe, por los niños, por las niñas, como le dicen ahora. Porque resulta que tú dijiste educación en su propia lengua, absolutamente de acuerdo, pero ¿cómo, qué se hace para no dejar aparte que sea realmente bilingüe, no con las características occidentales, sino con las características de donde se respete lo de los ancestros y todo lo que tiene que ver con el pueblo mapuche, ¿ah? Como pueblo, como nación? Eso es algo que me inquieta, porque no me gustaría que los niños quedaran fuera del castellano. O sea, que tengan absoluto dominio sobre su propio idioma, pero también sobre el castellano, sobre el mapudungún, el castellano, los chicos aymará, que sepan también su lengua y el castellano, para cómo va a ser en el futuro, en las universidades, como tú dijiste, es eso. No sé, espero que me hayas entendido, porque, y muchas, muchas, muchas gracias a ti por aclararnos cosas maravillosamente bien, muy también a un nivel fantástico, pero también muy entendible, o sea, a un nivel para todos, pero con calidad, y también a la corporación que nos invita a este tipo de conversatorios bastante buenos, bastante instructivos. Eso. Gracias, Mimi. Gracias, Marcela. También. Muchas gracias, Mimi, por tus palabras. Siempre yo creo que como contribuir, obviamente uno no puede decir, yo no tengo, como decía, ni la verdad, ni uno va tratando como de transmitir un poco de lo que ha aprendido. Y ahí hay un tema que tú tocas que es muy importante, el tema de la educación, ¿no? Hace poco se celebraba el Día de la Lengua Materna y claro, el plurilingüismo hoy día debe ser una característica de las sociedades avanzadas. Y no es el plurilingüismo solamente pensando en el inglés castellano, ¿no? Sino que el plurilingüismo entendido como las lenguas, ¿no? Permiten hacer representaciones de aquello que está en nuestra cabeza, ¿no? De aquello de cómo vemos el mundo. Y claro, para nosotros como pueblos indígenas ha sido una pérdida porque el Estado chileno nunca se planteó, yo decía, como un Estado plurilingüe. Prácticamente el 80% hoy día y los niños indígenas no hablan ni entienden su lengua. Y es un conocimiento que está, además, muchas veces en sabios y sabias que son mayores, pero que, como muy bien decía la pregunta anterior, no están en el proceso formal de educación. Y por otra parte, este programa de educación intercultural bilingüe no es tan intercultural porque está focalizado principalmente en aquellos colegios donde hay una mayoría de matrícula de niños y niñas indígenas. Entonces, uno de los temas en los que ha incidido importante es que las lenguas indígenas fueron quedando cada vez más en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito del hogar.
y con escasas posibilidades de ser reproducido. Si tu mamá o tu abuelo o tu abuela te enseñaba en el ámbito del hogar, tú luego llegabas al colegio y no hablabas el castellano. Y por lo tanto, en muchos procesos que se fueron dando es niños que entendían lo que le hablaban, pero no podían articularlo en palabras, y porque estaban inmersos en un mundo castellanizado, y cada vez con menos tiempo para tener espacios en los hogares de hablar, porque estamos cada vez más, bueno, hoy día estamos en pandemia, pero ni así, ¿no? Porque hasta estamos alienados frente a la pantalla y el mundo, ¿no? Y la casa ocurren cosas y uno no sabe qué está ocurriendo y está encerrado aquí. Entonces, creo yo que más que pensar en modelos estancos de lenguas, es el derecho que tenemos nosotros a ser educados en nuestra lengua, por cierto, y de niños chilenos o chilenas que también quieran ser educados bajo lenguas indígenas, pero que eso no impide que no tengamos el castellano como una lengua alternativa. Pero lo que ocurre hoy día, más bien, cuando uno mira las experiencias de los colegios alemanes, ¿no? Ingleses, franceses, los niños son bilingües y se mueven de una lengua a la otra con facilidad. No hay una jerarquía de una lengua por sobre otra, y es más, en el mundo exterior tienen la posibilidad de hablar su lengua materna. En el caso de los pueblos indígenas, hay que primero encontrar los espacios para reducir esa brecha. Pero sin duda, no se trata de crear espacios, yo hablaba de los casos españoles, del caso catalán, ¿no? Los colegios educan en catalán, pero los niños son bilingües, hablan castellano y hablan catalán, porque hay otros espacios públicos donde también pueden hacer uso de la lengua. Creo que está en cómo pensar esos modelos educativos, ¿no? Y quizás aún más, ¿no? Como lo han planteado también algunos o algunas, no solamente pensar que eso se puede dar en un trabajo de aula, una educación intercultural, se puede dar en otros espacios. Hay que romper con la lógica de la sala de clase, ¿no? Y del experto o experta hablando y escuchando. Es como vamos aprendiendo también, que sean otros procesos quizás más interactivos, ¿no? Hay harto hay que hacer, de todas maneras. Mira, hay otros varios chats acá. Vamos a leer el último en honor a la hora, ¿ya? Dice Verónica, felicitaciones, lo dice Omar Bermúdez, por tu exposición. Y pregunta, ¿somos un estado mestizo con raíces mapuche? Pregunta él. Qué bonito, ¿ah? Somos Sí. mestizos, Chile es una nación mestiza, lo que pasa es que nos han hecho en todos estos imaginarios creer que no lo somos, ¿no? Y por eso muchas encuestas muchas veces ve que parte de esta nación chilena se ve a sí mismo como blanca. Yo creo que hace muy poco tiempo que hemos ido, ¿no? Yo recuerdo, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Que la gente empezó a viajar más, decían, oye, pero no sé, si vamos a Estados Unidos me preguntan, blanco, latino, y tienden a ponerse blanco, ¿no? Y estos países anglosajones, coloniales, dicen, usted no es blanco, usted es latino, ¿no? O incluso te aparecen otras categorías. Chile es una nación mestiza, que poco a poco ha ido, creo yo, tomando esa morenitud, esa hermosa morenitud de la que habla el Licura Chihuailaf, ¿no? Como un valor. Y emerge, por lo tanto, lo indígena como parte también de ese valor. Quizás las próximas generaciones van a ir teniendo ese orgullo de ser mestizo, y de sus raíces, ¿no? Indígenas, mapuche, incluso afrodescendientes, que parece como que no, hoy habían afrodescendientes, pero claro que habían, ¿no? Entonces, ¿cómo va impregnando todo esto en los colegios? Entonces, a medida que vayamos teniendo más referentes, que los niños, las niñas vayan viendo que sus profesores, profesoras, son indígenas, se reconocen como tales, o que están en puestos de poder, o que están siendo referentes, ¿no? en los espacios territoriales, que estén en los medios de comunicación. Ahí uno se va a ir encontrando con que ser indígena, ser mestizo, es algo valorado, pero todavía no vemos eso, vemos los estereotipos de ciertas, ¿no? características físicas que no son nuestras, ¿no? Y hay una exigencia a nuestros niños a verse de manera que no somos nosotros, ¿no? Entonces,
a uno le llama la atención. Hoy día aparecen, ¿no?, las propagandas en la televisión ya con familias diversas, por ejemplo, o con chilenos, chilenas que no son necesariamente rubios y rubias, y va llamando la atención. Entonces creo que cómo vamos posicionando en los espacios de poder, yo creo que ahí el poder y la concepción del poder es sustantiva para ese cambio. Para ir enorgulleciéndonos. Yo siempre veo, hay estudios de los cambios de apellido, yo conozco muchas y muchos lamien que se han cambiado sus apellidos, o que hoy día tienen apellidos distintos porque sus papás se los cambiaron. Y uno dice, chuta, qué duro de haber sido cambiarse un apellido, ¿no? Porque no es una decisión fácil el decir, voy a negar a mis ancestros para poder convivir, ¿no?, en esta sociedad que no me da ningún lugar, nada bueno asociado a lo indígena. Pucha, es doloroso. Y hoy día vemos que las juventudes están volviendo a leer, a aprender, a escuchar. Creo que nos esperan, ojalá, ¿no?, generaciones mucho más sabias que nosotros. Bonito punto para cerrar, pero quisiera darte un Marcela, espacio si tú quieres enfatizar en algo, en algún punto. Marcelita, ¿me permite? Dime, Marcela. dime, Alexis. Ya, oye, agradecer a la Lamien Verónica, pero quería colgarme de algo para que lo sepan todos los que están en este chat. En la comunidad Las Quenches, en Tirúa y toda esa zona, los gobiernos municipales ya tienen en sus escuelas municipales programas de educación originaria a los niños que partieron por horas y hoy día es a tiempo completo. Entonces, a mí, lo que tú mencionabas, dónde instruir a los niños, yo he presenciado en rucas como las lamien, que tienen bastante conocimiento de su historia, van a la ruca con los niños a explicar toda la cosmovisión que tienen ellos en Mapudungún, y los chicos, niñas, niños y adolescentes en esa zona, hay una gran cantidad de muchachos o de ellos que ya están siendo hablantes. Un modelo digno a seguir para otras comunidades. Ese era Bueno, un a propósito de lo que dice Alexis, ¿no?, el proceso de los alcaldes de comunas mapuches, ¿no?, la asociación de alcaldes mapuche ha sido bien interesante también en conformar o impulsar ciertos espacios autonómicos. Yo creo que el gran desafío está, a lo mejor, claro, yo creo que cada uno mira el mundo desde sus propias como énfasis, ¿no? Y a mí el tema del poder siempre ha sido un tema interesante, porque ahí cómo se resuelve en el modelo actual la disputa de poder. Hay una forma de educar, hay un educador o educadora que prevalece sobre otro, hay un modelo educativo que prevalece sobre otro. Entonces, ¿cómo se hacen esas transformaciones para que los modelos educativos, las propuestas que vienen de los pueblos indígenas, transformen los modelos occidentales? Porque en el fondo hay un Ministerio de Educación, hay lineamientos, un Estado que define, un derecho, de hecho, está definido en la Constitución como ese derecho a la educación. Como un Estado plurinacional, al momento de pensar los derechos de la educación, por ejemplo, incorporan, para no hacerlos competir, o que no sea la excepción, casos como estos. Bueno, buen punto. Apolo, ¿quieres tú hablar de lo mismo, no? Vamos, Apolo, a ver, tú querías un tiempito para antes de cerrar. micrófono para Sí. Apolo. Tu micrófono, Apolo. Ahora Ahora. sí. Ahí sí. Bueno, qué bueno. Verónica, te quiero agradecer. También a través tuyo, agradecer a Roxana Pei, quien gentilmente nos dio tu contacto. Fuiste muy oportuna y rápida en respondernos de inmediato que sí. Eso te lo agradecemos infinitamente, porque tu exposición ha sido fantástica. Así es que, nuevamente, te agradezco tu exposición. De igual forma,
a Marcela, quien ha dirigido tan brillante este encuentro. Y aprovechar de invitarte para la próxima semana. Tenemos un encuentro con Gabriel Palma acerca de la injusticia o vergüenza del TPP-11. Nosotros lo invitamos hoy día para que participara en tu ponencia. Él está en Inglaterra y se excusó porque tenía un calce de horario con otra actividad que él tenía. Así que nuevamente, Verónica, felicitaciones y te agradezco profundamente. Sí, muchísimas gracias, Apolo, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti, Verónica, a quienes han participado. Hemos disfrutado de tu compañía, ¿no? De todo lo que nos ha enseñado. Hemos podido saber de esta propuesta tan innovadora. Nos quedamos muy esperanzados y podemos pensar que este proceso constituyente es una oportunidad de cambio. Así que yo quiero agradecer que he tenido el honor de poder facilitar algo un poco de todo esto, ¿no? Pero bueno, invitar también, aparte de lo que dice el Apolo, para el martes 2, ahora próximo, Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Profesores, también va a estar con nosotros. El miércoles 3 va a estar Natalia Enrique y Eric Campo para hablar de la salud, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Y el mismo Gabriel Palma. Nos depara todavía mucho trabajo aquí y aquí estamos para agradecer la presencia de ustedes y de ti especialmente en esta ocasión, Verónica. Muchísimas gracias, muy buenas noches, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Primero agradecer a Apolo el interés de verdad y la invitación a la corporación por poner este tema también, ¿no? Por permitir que se pueda debatir, reflexionar, tensionar incluso, ¿por qué no? A Marcela por su brillante también dirección que ha tenido de esta conversación. Y a cada uno y a cada una de ustedes, tanto los que están a lo mejor en Facebook como aquí, yo siempre digo que si estos espacios no fueran un reflejo de la sociedad, pucha, que sería tan grato, ¿no? Tantas cosas que se pudiesen hacer, pero nada, yo creo que estos espacios se van replicando, van creciendo, y agradecerles la generosidad que han tenido de invitarme y de escucharme y permitir que pueda compartir con ustedes estas reflexiones e ideas. Así que muchas gracias de verdad por la consideración. Gracias, ¿no? Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, ¿no?